Vamos ya con el tema número 2. Este tema es un repaso de lo que hemos visto anteriormente. Vamos a entrar un poco más en profundidad, más en detalle a lo que respecta a las variables y los tipos de datos. Así que comencemos. Vamos en primer lugar con las variables, que ya las hemos visto. Dice, las variables son contenedores de datos, ¿sí? O sea, si no te quedaba muy claro lo que eran las variables, son para guardar información, para guardar datos, ¿no? Dice, podemos guardar diferentes tipos de valores. Y hay varias maneras de declarar las variables en JavaScript. Y ya las hemos visto anteriormente. ¿Cuáles serán? Haz un poco de memoria, venga. La primera, let. Var ya hemos dicho que prohibida, no la vamos ni a explicar, está prohibida, ¿sí? Dice, la palabra clave let se utiliza para declarar variables que tienen un alcance de bloque. Esto significa que las variables declaradas con let son visibles solo desde el punto de declaración hasta el final del bloque. Además, las variables declaradas con let no pueden ser redeclaradas en el mismo ámbito. ¿Qué significa esto? Que si tengo una variable que se llama x, no puedo crear en el mismo bloque otra variable que se llama x. No tiene ningún tipo de sentido, ¿verdad? Pues no se puede. Y aquí tenemos un ejemplo más elaborado para ver el funcionamiento de las variables tipo let. En primer lugar, al principio del código, creamos una variable x igual a 5. Esta variable va a ser global. ¿Por qué? Porque está fuera de toda llave, por lo tanto, es global. Después tenemos un if true, ¿no? Y dentro de las llaves del if true tenemos ahí let i igual a 10, ¿no? Y let i igual a 15. ¿Qué está ocurriendo dentro de este if? En primer lugar, creamos una variable que se llama i o y, ¿no? Igual a 10. Si hacemos un console.log de x, nos va a mostrar un 5. Porque la x, aunque no está dentro de las llaves, está fuera de las llaves. Por lo tanto, es global, ¿sí? Existe ahí. Si hacemos un console.log de y, también funciona, nos muestra un 10. Pero si más abajo hacemos un let y igual a 15, hay un error. ¿Por qué? Por lo que he dicho antes. Ya tenemos una variable que se llama y. No podemos crear otra. Y ahora tal vez te estás preguntando por qué la x sí funciona dentro de las llaves del if. Vamos a verlo. Si te fijas, tenemos este código, ¿no? Let x es igual a 5 y después tenemos un if y dentro de estas llaves tenemos let y igual a 10 y si hacemos un console.log de y nos da 10, está bien, y si hacemos el console.log de x nos da 5 y la x está fuera de las llaves. ¿Por qué funciona? Porque tenemos que imaginarnos que aquí hay unas llaves imaginarias, ¿vale? Que no lo están, pero nos las imaginamos, ¿vale? Son las llaves principales, digamos, ¿no? Del código. Entonces, dentro de estas llaves principales tenemos la variable x. ¿Qué ocurre? Que como está aquí fuera, ¿no? Esta x va a funcionar dentro de todo lo que haya después. O sea que si aquí tenemos unas llaves, va a funcionar. ¿Por qué? Porque esto está en el ámbito principal al igual que esto. Si aquí ponemos otras llaves con otro código, console.log de x, ves que también va a funcionar. Porque estas llaves de aquí, estas llaves de aquí, están en el mismo nivel que esta variable x. O en un nivel inferior. Podríamos crear unas llaves y dentro otras llaves. Y aquí hacer un console.log de x. Vas a ver que también funciona. ¿Por qué? Porque está en el mismo nivel o en un nivel inferior, ¿sí? Por eso decimos que la variable x es de tipo global. Porque es accesible desde cualquier punto del código. Pero para que eso sea posible, para que la variable x sea global, tenemos que ponerla fuera, ¿sí? O sea, en estas llaves imaginarias, ¿no? Que tenemos aquí. De lo contrario, ya no va a ser global, sino que será local, como esta de aquí, que solo funciona dentro de estas llaves, ¿sí? Más abajo en el código, ¿no? Una vez salimos del if, hace un console.log de x y sale 5 también. Y un console.log de y. Y dice que produce un error ya que y no está definida fuera del bloque, ¿no? Y después tenemos ahí algún ejemplito más para seguir repasando exactamente lo mismo, ¿no? Y después hemos dicho que teníamos el const, que era lo mismo, pero no podíamos cambiarle el valor, porque es un valor constante, nunca cambia. Además dice que es importante tener en cuenta que, aunque las variables declaradas con const no se pueden cambiar, pueden contener valores mutables. O sea, vamos a ver más adelante que podemos guardar en una variable de tipo const, arrays o objetos. Y estos objetos y estos arrays sí se pueden modificar, aunque estén guardados dentro de una variable const.
pero esto ya te digo, lo veremos más adelante. Sin embargo, te vamos a dejar aquí un pequeño ejemplo para que veas pues cómo sería, ¿no? En primer lugar, const pi es igual a 3.14, ¿no? Vale. Y después hacemos un console.log de pi y nos muestra 3.14. Hasta aquí todo bien. El problema viene cuando hacemos pi igual a 3,1415,9. ¿Qué ocurre? Que no podemos cambiarle el valor a pi. No podemos. Por lo tanto, produce un error. Además, vemos otro ejemplo, que este ya, te digo, lo veremos más adelante, ¿no? Const persona es igual a un objeto, ¿no? Esto es un objeto que se llama persona, ¿no? La variable. Y el objeto que tiene nombre, edad y profesión. Pues nosotros, aunque esté guardado en una variable de tipo constante, al ser un objeto lo podemos cambiar los valores. Por ejemplo, para mostrar la edad de la persona, pues hacemos persona, que es el nombre de la variable, punto edad, que es el nombre de la propiedad, y nos muestra 31. Pero si le queremos cambiar el valor, podemos hacer persona.edad igual a 31, ¿no? Que es lo que estamos haciendo en el ejemplo. Y esto nos va a dejar hacerlo. Lo que no nos va a dejar hacer es un persona es igual a otro objeto totalmente distinto. O sea, nosotros le podemos cambiar las propiedades en concreto de nombre, edad y profesión. Pero si queremos asignarle un nuevo objeto a esa variable, no vamos a poder. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos algo así, const persona o const curso, para cambiar el ejemplo, es igual a un objeto. Para un objeto ponemos dos llaves, ¿vale? Y ponemos aquí nombre, dos puntos, sumérgete en JavaScript. Y le vamos a poner academia, dos puntos, programming. ¿Vale? Tenemos este objeto. Si hago un console.log de curso, ves que me muestra nombre y academia. Si quiero obtener el nombre del curso, voy a hacer un curso, que es el nombre de mi variable, punto nombre. ¿Vale? Esto dentro de un console.log. ¿Vale? Y me muestra sumérgete en JavaScript. Además, si quiero cambiarle el valor, puedo hacer un curso.nombre es igual a hola, ¿qué tal? Y ahora le he cambiado el nombre al curso. Y ya no va a ser sumérgete en JavaScript, sino que va a ser hola, ¿qué tal? Y por eso me aparece aquí hola, ¿qué tal? ¿Vale? Lo que no puedo hacer, sí le puedo cambiar el nombre, le puedo cambiar la academia, lo que no puedo hacer es un curso, que es mi variable, es igual a otro objeto distinto. ¿Vale? Esto veis que me da error. O sea, yo puedo cambiarle las propiedades, pero no puedo asignarle un nuevo objeto, porque me salta un error que le estoy asignando algo a una variable de tipo constante, ¿vale? Entonces es importante entender esto. Pero, si tenemos una variable mucho más sencilla, const pi es igual a 3, por ejemplo, ¿vale? Hacemos un console.log de pi, me muestra 3. Si yo quiero hacer un pi es igual a 3.14, esto es muy fácil de entender porque no me va a dejar, ¿vale? Esto es muy fácil, vale 3 y después le estoy intentando cambiar el valor a 3.14. Me dice que error. Y esto se tiene. Y ya con las variables explicadas vamos a ver los tipos de datos. Un tipo de dato muy utilizado es el de números, ¿no? Dice JavaScript tiene un único tipo de número que puede representar tanto enteros como decimales. Los números se pueden escribir con o sin decimales y pueden ser positivos o negativos. Para variables de tipo numéricas podemos hacer, por ejemplo, letx igual a 5, y esto va a ser un número entero, y igual a 3.14 para que sea un decimal, o z es igual a menos 10 para un número negativo. No tiene mucho más misterio. Las cadenas de texto. Dice, las cadenas de texto son secuencias de caracteres que se pueden utilizar para almacenar texto, valga la redundancia. Dice, además, las cadenas de texto se escriben entre comillas simples o dobles. Entonces, para guardar cadenas de texto en una variable, vamos a hacer algo como letx es igual a hola mundo, entre comillas simples, o lety es igual a adiós mundo, entre comillas dobles. No hay diferencia entre usar simples o dobles, puedes utilizar las que quieras.
pero sí se recomienda que siempre utilices las mismas, para que no te hagas un lío. Y obviamente si empiezas escribiendo el texto con comillas simples, acábalo con comillas simples, no con comilla doble, ¿no? Eso creo que está bastante claro. Después tenemos los booleanos, ¿no? Que hemos dicho que podían ser true o false. Y se pueden utilizar para representar verdadero o falso, encendido, apagado, ¿no? Cosas que tienen dos opciones, ¿no? Entonces es tan sencillo como hacer letx igual a true para guardar un valor booleano en una variable, o lety es igual a false, ¿no? Sin comillas ni nada, simplemente true y false. Y ya guardaríamos ahí valores. De hecho, lo estábamos haciendo, ¿no? En el ejemplo del if. Después también tenemos el null y el undefined. Dice, el valor null representa un valor nulo o vacío, mientras que undefined representa un valor que no ha sido asignado aún. Entonces, ¿cuál sería un undefined? Si en nuestro código, por ejemplo, que una variable x, letx, y no le asigno valor, hasta ahora estábamos haciendo igual a 5, igual a hola mundo, ¿no? No le asigno valor esta vez, letx. Según console.log de x, me muestra undefined, o sea que no está definida, no tiene ningún valor. En cambio, si le puedo guardar algo nulo, por ejemplo igual a null, para decirle, oye, esto está creada la variable, pero tiene un valor nulo, aún no tiene valor, y quiero que aparezca nulo en vez de indefinido. Y aquí tienes literal el mismo ejemplo, ¿vale? Letx igual a null, para guardar un valor nulo, y lety, sin asignarle nada, va a tener un valor indefinido, porque aún no le hemos definido ningún valor. Después tenemos los arrays. Dice, los arrays son colecciones ordenadas de valores, que se pueden acceder mediante un índice numérico. Los arrays se pueden utilizar para almacenar cualquier tipo de datos, incluyendo números, cadenas de texto, valores booleanos, objetos y otros arrays. Esto de los arrays es algo muy útil en programación, muy importante. Fíjate, en primer lugar, para crear un array lo primero que vamos a hacer es un const frutas igual, y vamos a poner, en vez de comillas dobles, en vez de un número, vamos a poner corchetes. Y dentro de estos corchetes vamos a guardar los valores separados por coma. Por ejemplo, manzana, plátano, naranja. Pero este manzana, este plátano, esta naranja son cadenas de texto, por lo tanto van entre comillas. Y como te decía, van separadas por coma. Y algo curioso de los arrays es que la primera posición es la 0. O sea, esto es la posición 0, esto es la posición 1, esto es la posición 2. Entonces, teniendo este array que hemos creado, podemos hacer algo como console.log frutas, que es la variable, ¿no? 0 entre corchetes, y nos mostrará el primer elemento. Frutas 1 nos mostrará el segundo elemento. Frutas 2 nos mostrará el tercer elemento, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo. Podemos hacer algo como console.log frutas 0. Y esto me va a mostrar manzana, ¿vale? Que es el primer elemento. ¿Que quiero mostrar naranja? Pues para mostrar naranja tendré que hacer frutas 2. Aunque sea el tercer elemento, como empezamos en 0, 0, 1, 2, ¿vale? Y tenemos naranja, perfecto. Además, si queremos añadir un nuevo elemento, podemos hacer algo como frutas 3, que sería el siguiente, ¿no? Igual a pera, por ejemplo. Entonces, si hago un console.log de frutas 3, voy a tener pera, ¿de acuerdo? Es tan sencillo como esto para añadir nuevos elementos al array. Aunque sea de tipo constante, ves que puedo modificarlo, porque le he añadido un nuevo elemento al array. Y no solo puedo añadir elementos en un índice nuevo, ¿no? Que era el 3, sino que puedo sobreescribir un elemento. Y esto, igual que añadimos, ¿no? Podemos modificar. Por ejemplo, quiero que la manzana pase a ser un melón. Pues voy a hacer algo como frutas 0, ¿no? Que es donde está la manzana, es igual a melón. Entonces voy a hacer un console.log de frutas 0. ¿Vale? Y tengo melón. Para verlo más fácil podemos hacer un console.table de frutas. Y aquí me muestra una tabla, ¿no? Donde dice el índice 0 es melón, el 1 es plátano, el 2 es naranja y el 3 es pera, ¿vale?
Y así básicamente se trabaja con arrays. Luego hay un tema dedicado específicamente a ellas, pero ya estamos viendo cómo funcionan y te recomiendo que pruebes un poco para que después no vayas totalmente perdido. Y finalmente vamos a ver los objetos, que como hemos visto antes son un tipo de dato que permite almacenar un conjunto de pares clave-valor. Dice, cada clave es una cadena de texto o un número que representa el nombre de una propiedad del objeto. Y cada valor es cualquier tipo de dato que se pueda almacenar en una variable. Sé que dicho así suena un poco a chino, así que vamos a ver un ejemplo. En este caso tenemos letPersona es igual y abrimos llaves, ¿no? Y ahí ya especificamos las distintas propiedades del objeto persona, ¿no? Que son nombre, edad y profesión, a la izquierda siempre, 2 puntos, y a la derecha de los 2 puntos le especificamos el valor de cada propiedad. En este caso, nombre 2 puntos, Juan, por lo tanto, nombre tiene el valor de Juan entre comillas, una cadena de texto. Edad 2 puntos 30, pues la edad es de tipo numérico, ¿no? Y guarda el valor 30. Y la profesión, que también es una cadena de texto que dice ingeniero. Entonces, para obtener el nombre, la edad y la profesión, como hemos visto antes, hacemos el nombre de la variable, que es persona, punto, y el nombre de la propiedad. Persona.nombre nos va a mostrar el nombre. Persona.edad va a obtener la edad. Y persona.profesión va a obtener la profesión de este objeto. ¿Que queremos cambiarle la edad? Pues hacemos persona.edad igual al nuevo valor. ¿Que queremos añadirle una propiedad? Hacemos persona.altura, que sería la nueva propiedad, ¿sí? Igual al valor que sea. Y se va a crear esta propiedad. De hecho, vamos a verlo. Vamos a crear la variable curso es igual llaves, importante llaves, no corchetes, y le ponemos nombre 2 puntos, sumérgete en JavaScript, por ejemplo, ¿vale? Y vamos a hacer aquí un console.table, por ejemplo, de curso. A ver qué nos muestra, ¿vale? Para ver siempre lo que estamos haciendo. Si yo hago ahora un curso.precio y le pongo igual a 0, vas a ver que se ha creado, ¿no? La propiedad precio con el valor de 0. Si en vez de 0 le pongo 5 o 6, pues le aparece el 6, ¿vale? Y así puedo añadir tantas propiedades como quiera. Precio, autor, vamos a ponerle de autor, vamos a ponerle programí, ¿no? Y como veis se va guardando todo. Esto está muy bien y como hemos visto antes, si hacemos un console.log de curso.autor, por ejemplo, pues mostramos por consola el nombre del autor, ¿vale? Que es programí. Hasta aquí todo bien. ¿Qué más nos dice? Algo importante. Y es que además podemos eliminar propiedades. ¿Cómo? Con delete y por ejemplo persona.profesión. ¿Vale? Elimina la propiedad profesión del objeto. Entonces nosotros podemos hacer en nuestro mismo código, ¿vale? Tenemos aquí el nombre, el precio y el autor. Vamos a hacer ahora un delete de curso.nombre. Y es importante escribir bien delete, ahí curso.nombre. Y como ves, me devuelve un true, ¿vale? Esto, el delete curso.nombre devuelve un valor true, o sea que se ha efectuado correctamente. Y en nuestro objeto ya ha desaparecido el nombre que era sumérgete en JavaScript. Y nos hemos quedado solamente con precio y autor. Y hasta aquí el tema 2. Ha sido un tema intenso. Te recomiendo que repases todo un poco y lo tengas todo bastante claro antes de pasar al siguiente tema. Repásalo y te recuerdo que este curso gratis es parte de un curso llamado Sumérgete en JavaScript con 15 temas, con un proyecto final, con certificado propio y que es mucho más completo y con muchos ejercicios. Un profesor que soy yo que te responderá todas las dudas y que lo puedes consultar aquí abajo en el enlace que te dejo, programmi.com/sumérgete en JavaScript. Dicho esto, vamos al siguiente tema.